Y tenemos, ¿no? Esta preguntita, para lo cual hemos colocado este esquema, donde es una vista sagital, ¿no? Estamos viendo al paciente de costado, de derecha a izquierda. Esta es la zona más externa, ¿no? Acá tenemos la piel. Y cuando hacemos la aplicación de, por ejemplo, la famosa epidural, que es el motivo de la pregunta, vamos a atravesar todas estas estructuras. Primero vamos a ver el dibujito para luego saber por qué estamos marcando, ¿no? Porque probablemente sepan cuál es la clave, pero me gustaría que se entienda el por qué, ¿no? Tenemos acá la piel y debajo el tejido celular subcutáneo, ¿no? Tenemos acá el ligamento supraespinoso, que como su nombre lo indica, va a ser responsable de unir las apófisis espinosas de las vértebras. Entonces, cuando une esta, con la siguiente, la unión de estas va a ser responsabilidad del ligamento supraespinoso, que de hecho es el primer ligamento en atravesar, ¿no? Ligamento supraespinoso es el primero en ser atravesado, después de la piel. Una vez que se atraviesa el ligamento supraespinoso, y si estamos correctamente ubicados en la región lumbar, entre L3, L4 o L4, L5 tal vez, vamos a atravesar este segundo ligamento que como se encuentra entre ambas apófisis, recibe el nombre de ligamento interespinoso, que es lo que se ve aquí. Es el segundo en ser atravesado. ¿Ok? Seguimos avanzando. Si ustedes ven, no es una dirección netamente horizontal, ¿no? Tiene un ángulo de inclinación. Seguimos avanzando. Y vamos a llegar al famoso ligamento amarillo, que podría ser un equivalente al ligamento supraespinoso, pero en la parte más interna. Cuando ya se atraviesa el ligamento amarillo con el catéter o con la aguja Queen, que si es que estamos haciendo una punción lumbar, que no es lo mismo, se siente una presión, ¿no? Es como que sientes algo muy sutil, como que jala, y si sentimos eso al realizar el procedimiento, ya sabemos que estamos por buen camino, ¿no? Si están realizando el procedimiento y no hay esa sensibilidad, o al inicio con la praxis no se puede llegar a tener la pericia suficiente, pues definitivamente va a ser un intento frustro, ¿no? Y ese acceso va a ser súper hemático, sin obtención de líquido cefalorraquídeo en el caso de punción lumbar. Una vez que llegamos al ligamento amarillo, hasta acá, ¿no? Ya nos encontramos con esta envoltura, ¿no? Que está acá en color negro, que es la primera meninge, que es la dura madre, ¿no? Entonces, hasta este lugar, recuerden, por encima de la dura madre se llama espacio epidural, ¿cierto? Dura, encima de la dura es el epidural. Entonces ahí es a donde está orientada la pregunta. Hemos dicho que el ligamento amarillo es el tercero. Entonces, dice, para llegar al espacio epidural, o sea, encima de la dura, la estructura que no se atraviesa. Si es encima de la dura, ¿atravesaré la dura madre? No, ¿no? De hecho, esa es la clave. Ahora, ¿qué hubiera sido? ¿Qué hubiera pasado si la pregunta hubiera sido, o el enunciado sería, para llegar al espacio subdural, ¿no? Para llegar al espacio subdural o para la obtención del líquido cefalorraquídeo, porque hasta ahí, en el epidural, no se obtiene líquido, ¿no? Recuerden que el líquido está debajo de la dura. Todo lo que está en celeste, ese es el líquido que está bañando la médula. Entonces, la pregunta hubiera sido, ¿cuál es la última estructura anatómica en ser atravesada para obtención de líquido cefalorraquídeo? Que es otra pregunta diferente. Estamos suponiendo que nos van a preguntar así, una variante. Y ahí hubiera sido la dura madre, ¿no? Porque hasta sobre la dura madre, acá epidural. Pero por debajo de la dura madre, para obtención de líquido. Aquí es para la aplicación de medicamentos y aquí es para la obtención de líquido. ¿De acuerdo? Una cosa es
espacio epidural y otra cosa es extracción del líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Pasamos. ¿Cuáles son los valores normales de la presión intracraneal? ¿Cuál marcamos? Eso es fácil, ¿no? 4 a 14, también podría ser 5 a 15. Algunas fuentes dicen 5 a 15, ténganlo en cuenta. Todo lo demás se aleja. ¿Cuál es el ion que está involucrado en la fisiopatología? ¿Qué es apoplejía isquémica? La apoplejía es el ictus, ¿no? Entonces, si recordamos un poquito de ictus, recordemos que cuando hay obstrucción del flujo sanguíneo cerebral, lo que sucede es que los tejidos no reciben los nutrientes, ¿no? Se produce en consecuencia lo que es el daño oxidativo. En consecuencia a este daño oxidativo, lo que va a pasar es concentraciones anormales de cationes, de iones, vamos a poner en general, disfunción de la bomba sodio-potasio, ATPasa, y etcétera, ¿no? Pero aquí, en donde digo alteración o disfunción de iones, hay uno que participa de manera protagonista. Y ese ion es el calcio, ¿no? A la cabeza. Entonces está completamente relacionado en la fisiopatología del ictus. Eso ya, listo. Siguiente, la rápida apertura de canales de voltaje dependientes determina el potencial de acción neuronal. Rara la pregunta, ¿no? La rápida apertura, ¿de qué canales? Ahí está, ¿de qué canales de voltaje dependientes determina el potencial de acción? Ya, eso también está como que bastante sencillo, ¿no? Recuerden que las fases, esto es algo muy que aplica para otra, no solamente para neurología, ¿no? En general, cuando ven neurología o si es que ven en algún momento fisiopatología del músculo, fisiopatología eléctrica, fisiopatología neuronal, en general, siempre ustedes van a revisar en potencial de acción. Aplica también cuando hacemos neurofisiología, ¿no? La despolarización, repolarización e hiperpolarización. Entonces, siempre el protagonista, la cabeza, es el sodio. Así como cuando hablamos de infarto cerebral es el calcio, ¿no? ¿Cuál de las siguientes alteraciones puede dejar lesiones neurológicas? Bien amplia esa pregunta, ¿no? Si yo no soy estricta, podría decir que todas, ¿no? Todas me pueden dar lesiones neurológicas. Pero ¿cómo es que debemos pensar en las personas que nos plantean la pregunta? Si se dan cuenta, todos son iones, ¿no? Hiper e hipocalemia, hipocalcemia, hipofosfatemia. Pero, ¿cuál es el nutriente principal de una neurona? Por eso es importante tomar desayuno, ¿no? No podemos saltarnos por la famosa moda del ayuno intermitente. Una cosa es prolongar y otra cosa es no desayunar. Si nosotros no ingerimos carbohidratos saludables o una fuente de energía sólida, nuestras neuronas no van a poder realizar su función de manera adecuada. Entonces, por orden de importancia nada más, yo marcaría la I, ¿no? Entonces, efectivamente, hipoglicemia. Los demás realmente son distractores y participan, sí, indirectamente también, pero por orden de importancia, como les dije, definitivamente es la glicemia, ¿no? Y dice alteraciones, ni siquiera me dice alteraciones catiónicas o alteraciones hidroelectrolíticas, qué sé yo, simplemente alteraciones. Es una pregunta simple, pero sale por exclusión también. ¿Cuál de los siguientes núcleos hipotalámicos controla el ritmo circadiano? Recordamos una mnemotecnia que hemos hecho, que es SAPO, ¿no? ¿Qué significa? Núcleos supraópticos y núcleos paraventriculares. El núcleo supraóptico se encarga de la... Uy, ya salió ya. El núcleo supraóptico se encarga de la producción de, o estimula la producción de... ¿De qué?
ADH, antidiurética. Y el paraventricular se encarga de oxitocina. Entonces, ¿será supraóptico? No. ¿Será paraventricular? No. ¿Dorsolateral ventromedial? No. Supraquiasmático, ¿no? ¿Cuál controla el ritmo? Esto es supraquiasmático. No hay mucho razonamiento aquí. Tenemos que saberlo, sí. Podríamos revisarlo, sí, también. Pero es una pregunta que va a resaltar porque el ritmo circadiano es algo muy importante en lo cual, además del control del núcleo supraquiasmático, les van a mencionar esto, el SARA. ¿Qué cosa es el SARA? El sistema activador reticular ascendente. Sistema activador reticular ascendente, ¿no? Controlado indirectamente por indicaciones del núcleo supraquiasmático. Por eso es. Siguiente, en un cuadro de hipertensión endocraniana, la cefalea se explica por estimulación de las terminaciones nerviosas libres de cuál de los nervios craneales que están ahí. ¿Qué dicen? Ya, primero, nombramos. ¿Cuál es este? Ya, siguiente, siguiente, siguiente. Glosofaringeo. Siguiente, vago o neumogástrico. Ya. Siempre hagamos eso, ¿ya? Porque por ahí que en el momento de fuego nos confundimos facial con trigémino, por ahí hipogloso con glosofaringeo. Acostumbrémonos a hacer esto en nuestras preguntas desde los simulacros para que cuando estemos en el momento verdadero sea más sencillo y todo fluye, ¿ya? ¿Qué sucede? En un cuadro de hipertensión endocraniana, la cefalea se explica por estimulación de las terminaciones nerviosas libres de que ya. ¿Qué sucede en la hipertensión endocraniana? ¿Hay vasoconstricción o vasodilatación? Ya. Eh, En realidad pueden suceder las dos cosas, ¿no? Al inicio puede haber de acuerdo a los síntomas, puede haber una vasodilatación y luego como compensación una vasoconstricción. Pero lo que sucede es que va a haber mucho o poco líquido cefalorraquídeo en una hipertensión endocraniana. Mucho líquido, ¿no? Entonces, si hay mucho líquido, se van a distender las meninges. ¿Y cuál es la meninge más externa, la que acabamos de ver en el esquema del acceso? La dura madre, ¿no? Entonces, la dura madre recibe inervación del nervio trigémino. ¿Mm? Entonces, es por eso que ese ha sido el razonamiento de la persona que ha planteado esta pregunta. Y por eso es que la clave es la B. Así de sencillo. Hipertensión endocraniana, irritación meningia, dura madre inervada por trigémino, responsable de síntomas como la cefalea. ¿Ok? Que de hecho es el síntoma más común, ¿ah? Hipertensión endocraniana, náuseas, vómitos, papiledema, cefalea. ¿Cuál es el más común? La cefalea. Recuerden que lo hemos visto en el capítulo de cefaleas, ¿ya? Paciente puede presentar parálisis del recto externo del ojo izquierdo y parálisis facial, considerando el origen aparente en qué surco se encuentra la lesión. Ya, bien malos, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo se llama la mnemotecnia de los músculos de los ojos? Revimo, ya. Recto externo del ojo izquierdo. Recto, recto externo, ¿qué músculo es? Sexto, sexto nervio craneal. Entonces, doctora, ¿cómo me acuerdo de los orígenes de todos los nervios y todavía no me sé los nombres de los nervios? No. Entonces, tenemos que dibujar. Es la única manera, porque si los memorizamos, los vamos a olvidar al terminar esta clase. Tenemos que dibujar, hacer esquemitas, no así exactamente, no tal cual, pero tenemos que hacer nuestros esquemas, mesencéfalo o tercero y cuarto arriba, ¿no? Tercero y cuarto. Luego hacemos, digamos, nuestra protuberancia, donde está 5, 6, 7,
y 8. ¿Y qué es esto que estoy haciendo acá? Estas son las olivas, ¿no? Las olivas vulvares. Entonces será el bulbo, donde están el 9, el 10, el 11 y el 12. Esto es la protuberancia, o sea, la panzoncita vista de perfil. El quinto es el que ocupa mayor. Miren acá, esto es el esquema y acá abajo está lo real, ¿no? El quinto, como ven acá, es el más gruesito y tiene dos porciones, ¿no? Una porción muy gruesa, que es la sensitiva predominantemente, y una porción delgada detrás, que está chiquitita, que es la motora. Y en el surco, el ángulo, el encuentro, el espacio entre la protuberancia y el bulbo, que se llama surco, bulbo, bulbo protuberancial, ¿no? O protuberancia vulvar, que no se usa mucho, más se usa bulbo, surco, perdón, bulbo protuberancial, están todos los demás, o sea, el 6 está acá, el 7 y el 8. Y por ahí también se describe un séptimo bis, ¿ya? Por si acaso. El séptimo bis, que es una ramita impersistente del séptimo, o nervio intermediario de Wisberg, por si acaso, por si acaso. Entonces, el sexto, perdón, el quinto está en la protuberancia, ya dijimos, y los demás 6, 7, 8 y séptimo bis están acá, ¿no? Hemos dicho que el recto externo lo inerva el sexto, o sea, el abducens, que está acá. Y miren, ¿de dónde surge? De este surco que les estoy explicando, el que está entre la protuberancia y el bulbo, ¿no? ¿Cuál será la clave? Bulbo protuberancial. Resumen, para resolver mis preguntas de nervios craneales, tengo que hacer este dibujito. Practiquemos el esquema porque si no, no lo vamos a recordar. Anatomía es así, no se memoriza la anatomía, ya se dibuja. Siguiente, ya, este es fácil. El signo de la cortina de Bernet, que se asocia a lesión en los nervios craneales 9, 10 y 11, consiste en, ya. Para empezar, el término correcto no es pares, ¿ya? El término correcto debería ser nervios craneales, porque siempre que en neurología describimos una lesión, la mencionamos, por ejemplo, neuropatía del trigémino derecha. O sea, son dos, derecha e izquierdo, pero siempre se describen por separado. Entonces, tengo una neuropatía del oftálmico derecho, una neuropatía del estatoacústico izquierdo. Porque si decimos pares, yo estoy asumiendo que son los dos novenos, los dos décimos y los dos décimo primero, ¿no? Cuando decimos par craneal, su nombre lo dice par. Entonces acá debería ser nervio craneales. ¿Por qué? Porque el signo de la cortina de Bernet es un signo lateralizador. ¿Qué significa? Que nos va a indicar hacia qué lado está la lesión. De hecho, es una pregunta bastante antigua, ¿no? Porque describe la postura de la lengua que se dirige hacia el lado contrario, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál sería la clave? Creo que ya dije la respuesta. ¿Qué dicen? Desplazamiento de la úvula hacia el lado sano. El paciente abre la boca, usamos el bajalengua y estimulamos y vemos que la úvula, hay unas fotos, ¿no? Cuando les toman el examen de COE, ¿no? En algunas universidades. Hay una fotito donde la lengua está, digamos, la úvula, perdón, está así. Si la úvula está así, en esta postura, así, dirigida como mi lapicero, ¿no? Suponiendo que yo soy el paciente, abre mi boca y mi úvula está así. ¿Hacia dónde está mi lesión? ¿O dónde está mi lesión? Ya, ¿en qué lado? ¿Mi lesión es derecha o izquierda? Mi lesión de nervio craneal. La úvula se desplaza hacia el lado sano. Mi úvula está desplazada hacia la derecha, hacia mi lado sano. O sea, mi lado lesionado es mi lado izquierdo. Por ese comentario es que le decía que el término correcto debió ser lesión en los nervios craneales. En mi nervio craneal 9, 10 y 11.
del lado izquierdo. Probablemente ese diagnóstico corresponde a un proceso neoproliferativo en el bulbo. Probablemente haya sido un infarto vulvar, ¿no? Cosas así. Pero a nadie le da un infarto en los dos lados del bulbo o nadie generalmente tiene un tumor en los dos lados del bulbo. Siempre es unilateral. Por eso es que nuevamente el término correcto debió ser nervio, no pares. ¿Ya? Siguiente. Mujer de 50 años acude a emergencia por parálisis facial derecha, presión normal, asimetría facial. Al pedirle que sonríe hubo desviación de la cara hacia la izquierda, pérdida del gusto. Miren esto, gusto en los 2/3 anteriores de la lengua. Ahí está mi clave. Ya lo he dicho. ¿Cuál es la clave? Ya, listo. Siguiente. ¿En cuál de las siguientes entidades no se encuentra rigidez de nuca? ¿Qué dicen? ¿En cuál no se encuentran? A ver, artrosis cervical es como la lesión articular, pero en las vértebras cervicales, ¿no? ¿El paciente puede tener rigidez de nuca? Sí puede tener, ¿no? O sea, o cervicalgia, ¿no? O contractura muscular. ¿Un paciente con meningitis puede tener rigidez de nuca? Sí, ¿no? Incluso es como clásicamente descrito dentro de los signos meningios. A propósito de esto, ¿cuál es la diferencia entre meningitis, meningoencefalitis y meningismo? Paréntesis. Ya. Meningitis, inflamación de las meninges. Facilito, ¿no? Y si hay inflamación de las meninges, entonces va a haber signos meningios. Kernick, Buczynski, etcétera, ¿no? Hay varios signos meningios. Pero el tema es que en las meningitis generalmente no hay afectación de la conciencia. O sea, el paciente está despierto y nos está diciendo, ¿no? Que se siente mal o que se siente febril. No hay alteración de la conciencia al inicio. Porque si alguien me dice, no, pero si yo vi una meningitis tuberculosa en grado 3 y el paciente no responde, ay, claro, pues si es un grado 3. Estamos hablando de al inicio del cuadro clínico cuando recién lo voy a diagnosticar. A diferencia de la meningoencefalitis, que es todo esto más trastorno de conciencia. Entonces la diferencia entre meningitis y meningoencefalitis es que en la meningoencefalitis ya hay trastorno de conciencia, en la meningitis aún no. Y el meningismo no es una meningitis verdadera, ¿no? Es algo que imita a la meningitis, pero no es una meningitis, ¿no? Puede ser causado generalmente por trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Por situaciones como por ejemplo la sepsis también, etcétera, etcétera. Ya, regresamos acá. Entonces, ¿la meningitis puede tener rigidez de nuca? Sí. ¿La artrosis cervical? También. ¿La hipertensión endocraniana? ¿Qué dicen? Lo vimos hace ratito. También. ¿El coma hipoglicémico? No. ¿Cómo está un paciente en coma? No tiene rigidez, no, al contrario, está hipotónico. Recuerden que el coma hipoglicémico podría incluso simular un ictus, ¿no? ¿Recuerdan el stroke light? ¿Hemorragia subaracnoidea? Sí, ¿no? La sangre es un irritante meningio, entonces ya, fácil, ¿no? Listo, no hay dudas. Acá, ¿cuál de los siguientes es signo de lesión de la neurona motora superior? Ya, motoneurona superior y motoneurona inferior. Facilito. Motoneurona superior, hiper o hipo. Hiper todo, ¿no? ¿Hiper qué? Hiper todo, iba a escribir. Hiperreflexia. El tono, hipertonía. Dice hiperreflexia, recuerdo a Babinski. Y motoneurona inferior, lo contrario, es hipo, hiporreflexia, hipotonía. Y en lugar de Babinski, ¿qué cosa hay? Esto es importante, ¿ah? En la motora superior hay Babinski y en la motora inferior hay, por Dios, fasciculaciones.
Esto de acá, todo el mundo lo sabe, ¿ah? Lo de arriba. La diferencia de ustedes se va a centrar en que sepan esto. Lo de arriba todo el mundo sabe, motoneurona superior, hiper, hiper, hiper. El otro hipo, hipo, ya, eso facilito. Pero pocos recuerdan que en el uno hay Babinski y en el otro hay fasciculaciones. Ojo que estamos tomando ahí, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes entonces es signo de la neurona motora superior? Chicos, ya, muy bien. Siguiente, ya, esta es una pregunta de la vía visual. Varón de 50 años presenta visión tubular de 1 año de evolución. De curso progresivo y en la resonancia se encuentra, ya, esto es mi gol. Tumor de hipófisis. La hipófisis está adyacente ¿a dónde está la hipófisis? En el quiasma, ¿no? Acá está la hipófisis. ¿Y dónde se encuentra la hipófisis? ¿Sentada en dónde? En la silla turca, ¿no? Entonces, ¿cómo es la clínica? Un repasito de la vía visual, ¿ya? Acá tenemos nuestro globo ocular con la vía... por favor, no escriban, miren esto. Esto lo pueden encontrar en cualquier lado. Quiero que lo miren. En la capa de la retina tenemos una zona temporal y una zona nasal, que como ustedes saben nos dan la versión invertida, ¿no? De lo que vemos. Los objetos realmente se ven de cabeza y se interpretan en la retina de manera correcta, así como nosotros lo vemos. Una vez que emerge el nervio óptico, va a tener fibras nasales y fibras temporales, ¿no? Nasal hacia adentro, temporal hacia afuera, van a emerger del globo ocular, ese nervio óptico acá, ¿no? En A. Y como ustedes ven en A, si es que hubiera una lesión a este nivel, o sea, a nivel del nervio óptico, la clínica sería así. O sea, esto se llama amaurosis. Ya, no lo voy a apuntar, ¿ya? Porque si no, acá vamos a generar un poco de desorden. Amaurosis o ceguera unilateral. Ceguera es lo mismo que amaurosis. Listo. Si seguimos avanzando de este nervio óptico, llegamos a una zona de entrecruzamiento. Pero recuerden que no todas las fibras se cruzan, solo un porcentaje se cruza, sobre todo por la parte interna, que son las fibras nasales, y un porcentaje lateral continúa su camino, ¿no? Si ustedes ven este ojito, que es el ojo izquierdo, ven acá en celeste cómo llega al quiasma y cambia de lado. Ahorita ya no está izquierdo, sino está derecho. Y si vemos el ojo derecho, o sea, en el ojo izquierdo de acá están representando las fibras nasales que cruzan. Y en el ojo derecho están representando las fibras temporales que no cruzan, ¿no? Que van ipsilaterales. Lo mismo sucede para el otro lado. Pero antes de pasar acá, tenemos esta estructura, ¿no? Este cruzamiento recibe el nombre de quiasma, ¿no? Y cuando hay lesiones en el quiasma óptico, pueden ser transversales, como es en B, o pueden ser longitudinales, como es en C. Nuestro ejemplo hace referencia al C, ¿no? Que es este de acá. Esto de acá se llama hemianopsia. ¿Por qué? Porque no vemos la mitad del campo visual de cada ojito está afectado. ¿Homónima o heterónima? Heterónima, ¿no? Heterónima y, y es binasal o bitemporal. Bitemporal. Heterónima porque en cada lado en su lado contrario es opuesto, ¿no? Y es bitemporal. Entonces, de todas estas alteraciones de la vía visual, necesito que graben esta, por favor, porque es la más frecuente, es la más diagnosticada. Hemianopsia heterónima bitemporal, que de hecho es la clave de esta pregunta. Pero, ¿qué pasa? Y esto sucede generalmente con los tumores de la hipófisis, ¿no? Pero, ¿qué pasa si la lesión es horizontal, así como ve? Si fuera la pregunta. Si fuera la pregunta, sí, la lesión sería como lo ven arriba. En un ojito, en el ojito más afectado, la preservación de la visión ya no sería en tubo, sino sería como un arco alrededor, ¿no? Recuerden que lo que está sombreado en negro es lo que no ve y lo que está en blanco es lo que sí se ve, ¿ya? Entonces, acá en un ojito y en el otro lado sería una cuadrantanopsia temporal superior.
Así se llama esta lesión. Cuadrantanopsia temporal superior. ¿Y por qué? Porque la distribución de las fibras no es igual en la derecha y en la izquierda. Recuerden que dijimos que las fibras nasales, perdón, las temporales cruzan ipsilaterales y del otro lado sí van al lado opuesto, ¿no? Por ejemplo, repito, en este ojito izquierdo, la fibra nasal va a llegar al quiasma y cruza. Y otra porción del ojo derecho va en el mismo lado. Pero esto no es frecuente, así que por ello no es parte del caso, ¿no? La parte del caso es el C. Después del quiasma óptico, sigue, ¿cómo se llama esta estructura anatómica? La de tracto óptico. ¿Sí? ¿Alguien recuerda? Radiaciones. ¿Y hacia dónde se va? ¿A dónde? ¿Cuerpo? ¿Alguien recuerda nada? ¿Geniculado? Y finalmente, ¿en dónde termina? ¿Qué es esto de acá? GIH. ¿Corteza? Bien. ¿Qué corteza? Occipital. Ya. Bueno, sí, está bien, pero hay que tener un poco más de seguridad, ¿no? Dudo mucho que por acá vayan más preguntas, pero si analizamos el D, que es parecido al C, ¿cómo se llamaría este trastorno visual? El que estoy subrayando, chicos. Hemianopsia homónima. Ok. ¿Cómo se llamaría el E? Cuadrantonopsia homónima superior. Ya, esto es lo contrario, ¿no? Es una variante. Esto también ya lo hemos visto. ¿Y cómo se llamaría este de acá? Hemianopsia homónima con preservación central. ¿Sí? Recuerden que lo negro es lo que no se ve. ¿Ya? O sea, este paciente ve así, como que con preservación central, como lo estoy diciendo. ¿Ya? Correcto. Pero esto es para analizarlo, ¿no? Para dibujarlo. Y el ejemplo hace referencia a lo más frecuente, ¿no? Que es hemianopsia heterónima bitemporal. Siempre en quiasma óptico. Siguiente. Hola. No. Su compañero pregunta que si solamente el cuadro clínico diría varón de 50 años presenta visión tubular. Nada más. O sea, la visión sería así, ¿no? Pero bien difícil, ¿ah? Así, ¿no? Eso es una visión tubular. Solamente ve ahí. Todo lo demás no ve. ¿Dónde estaría la lesión? Tendrías que juntar varias lesiones. Es como que anatómicamente improbable y tal vez no necesariamente sería una lesión de la vía óptica como tal. Hay cuadros clínicos que presentan, por ejemplo, alteraciones de los músculos de los ojos y por eso el paciente presenta temporalmente estos trastornos de agudeza, ¿no? Incluso algunas intoxicaciones, por ejemplo, las parálisis de los músculos intrínsecos en las encefalopatías atípicas, un Miller-Fisher, no necesariamente ese tipo de visión encajaría en esta vía, ¿ya? Anatómicamente. ¿Por qué? Te das cuenta, no está en las posibilidades, pero está bien la pregunta. Siguiente. Mujer de 56 años acude a la consulta por presentar pérdida de la sensibilidad cutánea, disminución de la fuerza, pérdida de los esfínteres. ¿A qué nivel histológico está? Ya. ¿Qué son las dendritas? Las dendritas, recuerden, tenemos una neuronita, su axón. ¿Cómo se llama esto? Así una neurona, ¿no? Más o menos, un esquemita. Estos son los botones axónicos. Acá está el soma, este es el cuerpo, ¿no? De la neurona. Y esto es su tronquito y su axón. Ya. Las dendritas son las estructuras que se encargan de recibir información de otra neurona hacia ella. ¿Constituyen un nivel histológico? No.
¿El oligodendrocito forma parte del sistema nervioso central o periférico en la formación de mielina, jóvenes? ¿Cuál? Central, ¿no? Es como un sol, la nemotecnia. Así, parecido a una neurona. O de oligodendrocito central. S de Schwann, periférico. ¿Ya? Entonces, oligodendrocito, mielina a nivel central. ¿Es un nivel histológico? Tampoco. La mielina sí es un tejido, ¿no? La mielina, o sea, la mielina, ¿qué estructuralmente o bioquímicamente qué es? Es un carbohidrato, es un lípido, ¿no? Es un lípido, lípido complejo, que si falta en cualquier neurona de nuestro cuerpo, nos va a causar una infinidad de síntomas, ¿no? ¿Y esta paciente qué tiene? Pérdida de sensibilidad, disminución de fuerza, pérdida de sensibilidad cutánea, una neuropatía sensitiva. Disminución de fuerza muscular puede ser una neuropatía axonal. Pérdida de control de esfínteres que le sucedió justo a nivel medular. Solo me falta ahí el ejemplo, el caso, decir que también había un tema sensitivo. ¿Cuál es la clave? Mielina. ¿Y la astroglia? ¿Qué es la astroglia? ¿O de qué se encarga esta célula nerviosa? ¿Cuál? Ya, la astroglia es parte importante de la barrera hematoencefálica, pero se encarga del sostén, ya, del sostén. ¿Es la célula principal de la neurona? ¿O es la principal acompañante? ¿Es la que se encarga de la fagocitosis? ¿Sí o no? ¿Quién se encarga de la fagocitosis? Ya. Entonces, sostén, soporte, fagocita, todo lo que ustedes quieran, pero no es un nivel histológico, ¿no? Aquí por descarte también sale. El único, eso es una estructura anatómica, célula a célula, el único que podría ser tejido es mielina. Listo. Mujer de 48 años, ama de casa, acude por sensación de adormecimiento en la mucosa oral. Ah, esta es repetida. Quinto. 35 años, hace 3 meses, presenta dificultad para identificar un objeto con sus manos. ¿Cómo se llama eso? La capacidad que yo tengo, si coloco un objeto, un lapicero en mi mano y estoy con los ojos cerrados y yo sé qué cosa es. ¿Cómo se llama esa capacidad para reconocer objetos solo con el tacto, con la supresión del sentido de la vista? ¿Cómo se llama? Eso se llama esterognosia, ¿ya? En la esterognosia reconoce objetos con el tacto. Con la visión, no. O sea, con la visión suprimida. Y, perdón, y si falla la esterognosia o la falla de esterognosia se llama asterognosia, ¿ya? O agnosia táctil. Entonces, ya saben, se supone en teoría que todos en esta sala tenemos la esterognosia conservada. Por ahí que si alguien no reconoce el objeto, ustedes le van a decir después de esta tarde, ¿no? Oh, tienes agnosia táctil, ¿no? Entonces es otra cosita. Esta señora de 35 años, desde hace 3 meses, tiene dificultad para identificar un objeto con sus manos, aunque sí percibe sus características. Esto es distractor. El área anatómica afectada corresponde a la lesión de qué lóbulo. Primero, ¿cómo se llama esto? ¿Qué tiene esta paciente? ¿Esterognosia o asterognosia? Asterognosia, no identifica. Entonces, como me hablan de región anatómica, yo tengo que recordar mi clase 1 de vasculares, en donde hablamos un poquito del homúnculo de Penfield, el homúnculo motor y el homúnculo sensitivo. Recuerden, es un dibujito, algo rápido por acá, aparentemente en corte coronal, en donde por acá está la pierna, por acá está el dedo pulgar, acá se supone, hoy no me sale, que es una mano, y por acá está la cara, ¿no? Entonces, aquí está la mano.
Táctil, aquí. ¿En qué región o en qué lóbulo del cerebro se encuentra? ¿Cuál es, chicos? Frontal, parietal, ¿qué será? Es así. Es bastante anatomía. ¿Mm? A ver, occipital se va. ¿Parietal anterior o parietal posterior? Frontal o parietal, ¿no? La ponen difícil. Yo me acuerdo que es parietal. O sea, frontal se va. Y me ponen más difícil. ¿Cuál es? Es parietal posterior. Ya, acá tampoco no hay, tenemos que recordar, la clave aquí, por favor, es que dibujen y revisen el homúnculo de Penfield. El homúnculo de Penfield es una representación de las partes del cuerpo sobre ciertas zonas, ¿no? En base a ese homúnculo de Penfield, que puede ser motor y sensitivo, es que se deducen los síndromes de la arteria cerebral. Recuerden que hemos repasado arteria cerebral anterior, media, posterior. Entonces, en base a ello es. Claro, esa es otra manera de enfocarlo. La que hemos hecho es anatómica, ¿no? La iba a mencionar después, pero está muy bien que lo hayas dicho. Otra manera, otro tip para que podamos haber respondido esa pregunta es en el tema de qué área es más motora o qué área es más sensitiva. Recuerde que mientras más anterior es más motor. Frontal, movimiento, lenguaje, conducta, inhibición. Parietal, sensibilidad. ¿No? Si yo no sabía que había parietal anterior y parietal posterior, entre las dos parietales, lo que está más anterior siempre va a ser motor y lo que está más posterior siempre va a ser más sensitivo. Y si esta es una alteración sensitiva, será anterior o posterior. Posterior, ¿no? Esa es también una manera. Muy bien.